Lawsons. El escocés que se impone entre hoy y mañana. I didn't see anything. I just heard a loud noise. Bow, a crash. Then I was looking around to find out what is going on. Then I just saw that the house was in fire. In fact, it was a terrible situation. My first daughter, Raquel, was in the kitchen shouting, "Mama, Mama, help me, Mama, help me." I cannot go inside because the fire was coming. I tried to pass through the living room. The door there was locked. So my daughter was inside alone shouting, "Mama, Mama." In fact, all I knew that my daughter was dead. Buenas noches. Es el testimonio de una de las supervivientes de la catástrofe del avión israelí. Esta mujer, cuyo relato acabamos de escuchar, consiguió salir con vida, no así su hija, que es en estos momentos uno de los más de 200 cadáveres que se sospecha puedan quedar entre los escombros. A las 30 horas de producirse la tragedia apenas han sido recuperados los cuerpos de 20 personas, en su mayoría inmigrantes de Surinam y de las Antillas holandesas. Las autoridades temen que nunca llegue a saberse con exactitud el número real de víctimas. En este barrio humilde de la periferia de Ámsterdam eran numerosas las familias extranjeras que vivían de forma ilegal. Mientras tanto, en Israel nadie descarta la hipótesis de que la caída del Jumbo se deba a un sabotaje. Conoceremos los detalles, antes otros titulares del día. Regresan a España con las manos vacías los familiares de las víctimas de Katmandú. Narcís Serra elogia la disciplina del ejército al aceptar el recorte presupuestario. La ejecutiva del PSOE congela los salarios de los dirigentes socialistas. Lunes negro en las bolsas mientras el Banco de España levanta las restricciones monetarias. Los afectados de la colza reclaman indemnizaciones ante la sede del PSOE. El Tribunal Constitucional ruso impone una multa de 30 pesetas a Mikhail Gorbachev. Las mujeres cubaitíes tampoco pudieron votar en las elecciones de hoy. Sabremos por qué Ramón Mendoza defiende a los ultras del Real Madrid. Y conoceremos en primicia el videoclip del último disco de Susan Vega. Se calcula que las víctimas pueden ser 250, pero nadie se atreve a asegurarlo. En el barrio arrasado por el Jumbo israelí vivían numerosos extranjeros en situación irregular, sin papeles y, por supuesto, sin registro en ningún censo. Hasta ahora los equipos de rescate, que trabajan toda la noche, apenas han recuperado unos pocos cadáveres. Vamos a ver cómo se desarrolla este rescate y también las impresionantes imágenes que grabó un videoaficionado instantes después del accidente. La infernal pesadilla en la que los habitantes de estos dos edificios de la barriada de Bijilmer se vieron envueltos tras el choque de avión israelí no ha hecho más que empezar. Los que han muerto casi pueden considerarse afortunados por no tener que buscar entre los escombros a sus seres queridos. La esperanza de encontrarlos con vida es prácticamente nula. Los bomberos vagan entre los restos de la tragedia sin saber cuántos cadáveres podrán recuperar. El alcalde de Ámsterdam ha dicho que el número de desaparecidos podría rondar los 250. La barriada vivían principalmente inmigrantes antillanos y surinamos, muchos de ellos ilegales. Mientras el temor a un posible derrumbamiento de los edificios que impida recuperar los cuerpos sin vida crece, aún permanece vivo el recuerdo de la tragedia. El avión, con los depósitos llenos de 180.000 litros de queroseno, estallando en el aire y sus pedazos estrellándose contra los edificios de apartamentos. Después, nada más que un infierno en llamas que un videoaficionado captó con su cámara. Es el primer accidente que sufren las líneas aéreas de Israel en toda su historia. La tragedia podía haber sido mayor incluso si el piloto, en vez de tratar de regresar al aeropuerto, continúa su ruta. Hubiera caído en pleno casco urbano de Ámsterdam. Por cierto que los holandeses insisten en hablar de accidente, aunque en Tel Aviv no se descarta la hipótesis de un sabotaje. La posibilidad de un atentado obsesiona a los directivos de la compañía aérea israelí El Al. Por eso sus trabajadores observan enormes medidas de seguridad que se extreman en lugares de riesgo, es decir, en aquellos donde el apoyo a los israelíes es mayor y por tanto son terreno abonado para sus siempre enemigos árabes, véase Estados Unidos, Reino Unido, Alemania u Holanda. Pero esta vez la tragedia no ha llegado a través de un atentado, o al menos eso es lo que señalan fuentes oficiales holandesas. Pero los israelíes no lo descartan.
Su primer ministro, Isaac Rabin, les pide paciencia en todo caso y les asegura que hay expertos en estas materias que acabarán descubriendo los motivos reales del desastre. Un desastre que para su ministro de Asuntos Exteriores, Simón Peres, constituye una auténtica catástrofe para todos los israelíes. Pues precisamente hoy hace una semana que otro avión, un Airbus A300 de la compañía aérea de Pakistán, se estrellaba en Nepal, en las estribaciones del Himalaya, cuando se disponía a tomar tierra en Katmandú. En el accidente, como saben, perdieron la vida 30 españoles. Sus familiares iniciaban hoy el viaje de regreso a España con las manos vacías, ante la imposibilidad de identificar los cadáveres. Tan solo unos pocos permanecen en Nepal, alentando una esperanza cada vez más débil. Frustración e impotencia es la sensación generalizada con la que regresan a España los familiares de los 30 españoles muertos hace hoy una semana cerca de Katmandú. Durante 5 días han dado todo tipo de información a los forenses. Color de ojos, de pelo, cicatrices, color y talla de sus ropas. Sin embargo, vuelven a casa con las manos vacías. Y para calmar esta incertidumbre, algunos regresan con muestras de tierra y plantas del lugar del accidente. Solo 12 de los 40 familiares que viajaron a la capital nepalí se han resistido a volver sin antes comprobar dónde están sus muertos. En los próximos días se espera que puedan ser vistos por primera vez los pocos cadáveres que es posible identificar a simple vista. Mientras han comenzado las autopsias, las pruebas de rayos X y biodontología para que las víctimas reconocidas sean repatriadas lo antes posible. Muchas, sin embargo, debido a su estado, tardarán meses en regresar. Lo que sí sucede, y esta es una virtud del Ministerio de Defensa, es que las decisiones del Gobierno encuentran y encontrarán siempre en defensa la actitud de disciplina que caracteriza a las Fuerzas Armadas. Y eso lo digo como un elogio a los profesionales de las Fuerzas Armadas. Era el elogio del vicepresidente a la disciplina con que las Fuerzas Armadas han acogido el recorte presupuestario del Gobierno. Una disciplina, por cierto, no exenta de malestar, como publicaba hoy el diario El País. Según esta información, algunos altos mandos sintieron la tentación de dimitir de sus puestos, como lo hizo el pasado martes el secretario de Estado de Defensa, José Miguel Hernández. Las dimisiones no se han producido, pero la Junta de Jefes de Estado Mayor ya ha advertido al ministro García Vargas del riesgo de que las Fuerzas Armadas entren en un proceso de desmoralización. El Estado destinará a gastos de defensa en 1993 un total de 755.000 millones de pesetas, una cantidad inferior en casi 30.000 millones a la presupuestada para este año. Defensa se ha convertido pues en uno de los sectores donde más se va a notar el recorte presupuestario que el Ejecutivo piensa llevar a cabo el próximo año con el objetivo final de reducir el déficit público. Según informa hoy el diario El País, el recorte en los gastos de defensa ha provocado un serio malestar en la cúpula militar. La Junta de Jefes de Estado Mayor llegó a transmitir días atrás al ministro de Defensa, Julián García Vargas, su disconformidad con el recorte, al mismo tiempo que le advertía del riesgo de desmoralización que la medida podría entrañar para el conjunto de las Fuerzas Armadas. Según este diario, la cúpula militar aceptó únicamente por disciplina la reducción en los gastos destinados a la defensa. La actitud de los militares no coincide precisamente con lo que piensan la mayoría de los españoles, que según una encuesta realizada por el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, se muestran a favor de que se recorten los gastos de defensa y de la Administración Central, pero que no se reduzca el dinero destinado a vivienda, enseñanza y sanidad. Por cierto, que esa misma encuesta asegura que 3 de cada 4 españoles cree que el Estado malgasta el dinero que recauda a través de los impuestos. Pero ciñéndonos a ese 10% de recorte en los presupuestos de defensa, Fernando Jáuregui reconoce que se resentirá la industria militar y que también quedará mermada la operatividad de nuestros ejércitos. Pero siempre hay un pero. Pero no es menos verdad que buena parte de esa culpa corresponde a épocas no tan pasadas, cuando nos lanzábamos a planes megalómanos de renovación de nuestra Fuerza Aérea, por ejemplo. Aquellos polvos trajeron estos lodos. Lo cual tiene que ver, claro, con la existencia presunta de un descontento en la cúpula militar por estos recortes que se han producido en el presupuesto de defensa. El descontento entre los militares y entre los civiles, a los que también, por cierto, nos recortan el presupuesto, es lógico, pero punto. Yo no creo que haya que estar viendo fantasmas de espadones a estas alturas, la verdad.
Pues hablando de vacas flacas, la Ejecutiva Federal del PSOE ha decidido unánimemente congelar los salarios de todos los dirigentes socialistas con representación institucional. Durante más de 4 horas y bajo la presidencia de Felipe González, la cúpula del PSOE ha permanecido reunida en su sede de la calle Ferraz para analizar la situación económica. En la reunión, y según una nota oficial difundida a su término, los socialistas acordaron iniciar conversaciones con otras fuerzas políticas para adoptar medidas anticorrupción, medidas que acaben con el estado de sospecha permanente en la misma línea de la reciente ley de contratos con la Administración. También analizó el PSOE la conveniencia de ceder parte del IRPF a las comunidades autónomas, cuestión esta sobre la que existen diferentes posiciones en el seno del partido. Finalmente se impuso la tesis sostenida por Felipe González de abrir un compás de espera hasta lograr una posición de consenso. Por su parte, Alfonso Guerra y José María Venegas pidieron a los socialistas que se movilicen para combatir el pesimismo que se ha instalado en la sociedad española. La situación económica de nuestro país, según la Ejecutiva, no es dramática, si bien los indicadores hacen prever un año difícil y lleno de esfuerzos. Y ante la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz permanecen todavía varios centenares de afectados por el síndrome del aceite de colza. Solicitan cobrar de una vez las indemnizaciones que el PSOE les prometió cuando estaba en la oposición y anuncian que no se irán de allí sin conseguir una respuesta. En concreto, quieren reunirse con el ministro Virgilio Zapatero para estudiar soluciones a su problema. Este fuerte dispositivo policial impidió hoy a los afectados por el síndrome tóxico acercarse hasta la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Estos centenares de personas, afectados y familiares de víctimas del llamado caso de la colza, se concentraron en el lugar en este momento hace 13 horas con la esperanza de que los dirigentes socialistas escucharan sus peticiones y ofrecieran alguna solución a los problemas que arrastran desde hace más de 11 años. Esta mañana planteaban así la situación. Vamos a permanecer aquí hasta que haya una contestación por parte de la Moncloa o por parte del Ministerio de Relaciones con las Cortes. ¿Para qué hicimos aquellos juicios? Un año de juicios, ¿para qué? ¿Para que se rían más de nosotros todavía? Nos tratan como criminales y nosotros no somos criminales, somos enfermos que venimos a manifestarnos y a que nos escuchen. Y como no nos escuchan, no nos queda más remedio que estar aquí. Los afectados piden el reconocimiento de su incapacidad laboral y la indemnización dictada por el Tribunal Supremo. Pretenden también que se cree una comisión que evalúe la causa del fallecimiento en cada caso y advierten que no les quedan más por perder y que por ello continuarán con su protesta hasta que sean escuchados. El Banco de España ha levantado hoy algunas de las restricciones que impuso al libre movimiento de capitales el pasado 22 de septiembre. Sin embargo, el banco emisor ha pedido la colaboración de la banca privada para que reduzcan en lo posible los préstamos en pesetas a los no residentes. Los bancos españoles deben seguir evitando determinadas operaciones de préstamos en pesetas a los no residentes. Así se lo ha pedido hoy el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, a los presidentes de las 6 grandes entidades financieras del país. Rojo ha comunicado personalmente a estos la supresión del resto de las restricciones monetarias fijadas el pasado 22 de septiembre, una derogación motivada fundamentalmente por la mayor estabilidad de la coyuntura monetaria, aunque el cambio de normativa tiene otras causas. Las explicaba en rueda de prensa posterior el director general del Banco de España, Luis Linde. Somos aún, me parece, en este momento, el cuarto o quinto país del mundo, cuarto o quinto país del mundo en reservas, en divisas convertibles y oro. Por consiguiente, aunque el bajón ha sido muy sustancial, la posición que nos queda es aún muy sólida y en Europa somos el segundo banco por reservas después del Bundesbank. Eso nos da un margen muy importante de maniobra, evidentemente, ¿no? A pesar de todo, la moneda española continuó hoy depreciándose frente al marco. Hoy la moneda alemana subió 0,9 pesetas en el mercado de divisas de Madrid. Tampoco hoy bajaron los tipos de interés del Bundesbank y la decepción trajo aparejada una brutal caída de las bolsas españolas. Una caída sin precedentes desde el día en que Irak invadió Kuwait. Ha sido un lunes negro que ha derrumbado los índices. Madrid, como van a ver en este gráfico, bajó 6,8 puntos, algo más que Barcelona y Bilbao, pero menos que Valencia. Tampoco en las bolsas internacionales las cosas han ido mejor. Como ven, los descensos han sido la tónica general de Londres, Frankfurt, París y Milán.
Esta mujer kuwaití expresa un sentimiento que hoy ha atormentado a un buen número de compatriotas suyas. ¿Por qué las mujeres no pueden votar en Kuwait? La respuesta oficial es que quizá pueden hacerlo cualquiera de estos años, aunque en concreto solo Alá lo sabe. El caso es que hoy, en las primeras elecciones parlamentarias que celebra el Emirato desde 1986, las mujeres han quedado al margen de las urnas. De nada han servido las protestas, ni siquiera el que una prima del jeque Al-Sabah encabezara las manifestaciones a favor del sufragio femenino. Con un poco de suerte podrán votar en el 96. Ser hombre, tener más de 21 años y poder demostrar que su familia reside en Kuwait al menos desde 1920 son las tres condiciones que debía cumplir el ciudadano kuwaití para poder votar en las primeras elecciones parlamentarias en ese país desde hace 6 años. 81.400 de estos ciudadanos llamados de primera clase han elegido hoy entre varias opciones a las que denominan grupos políticos, ya que para la Constitución vigente desde 1962 no existen los partidos políticos. Las alternativas para cubrir los 50 escaños parlamentarios se reparten entre los derechistas progubernamentales, los islamistas radicales y los grupos de oposición. Son pocas las opciones y poco democráticas, pero es un primer paso. Quienes también quisieron dejar constancia de su existencia en este nuevo Kuwait han sido las mujeres, quienes, a pesar de no poder seguir la campaña electoral más que por circuitos cerrados de televisión, esta tarde se manifestaban en números de unas 150 por la capital del Emirato, reclamando sus derechos políticos. En estos momentos se procede al recuento de los votos, que se realiza, por cierto, manualmente. Mientras tanto, en Moscú, el Tribunal Constitucional de Rusia insiste en su persecución, entre comillas, contra Mikhail Gorbachev. Hoy le ha impuesto una multa de 100 rublos, unas 30 pesetas, que es la sanción con la que la ley castiga la desobediencia a los jueces. El expresidente soviético, ahí le tienen en imágenes tomadas esta misma tarde en Moscú, se ha manifestado perplejo al conocer la sanción, aunque firme en su propósito de no ceder. Como saben, el Tribunal Constitucional quiere que Gorbachev comparezca como testigo en el juicio que se sigue contra el proscrito Partido Comunista de la URSS. Un juicio que, en opinión de Gorbachev, solo sirve para dividir y enfrentar al pueblo ruso. El pasado viernes, el mismo tribunal conseguía retirar el pasaporte al expresidente, que se ha visto obligado a cancelar el viaje que tenía previsto realizar mañana a Corea del Sur. Cuando aquí vienen grupos más o menos radicales, la policía se abstiene y, si es preciso, nos pega a nosotros. La paliza que les han pegado a estos chicos en La Coruña, que no sé qué habrán hecho, y para saberlo tendría que tener los datos veraces, es una campaña que se está creando continuamente. Los han masacrado ayer, según hemos visto todos por televisión, entraban a saco por ellos. Era la versión que el presidente del Real Madrid ofrecía a sus socios acerca de la violencia de los Ultrasur en La Coruña. Y no es la primera vez. Algunos acusan ya a Ramón Mendoza de proteger directamente a estas bandas que, bajo una estética fascista, siembran el terror allí donde juega su equipo. Lo mejor será juzgar a la vista de las imágenes. Yo he venido aquí a por indios, simplemente, a por indios. Ay, yo no he venido ni a ver el fútbol ni a ver nada. Yo no he venido a ver el fútbol ni a ver nada. En frases como esta podría resumirse la filosofía de los Ultrasur. Lo de menos es el resultado. Interesa más aporrear al aficionado del equipo rival. Y eso es lo que hicieron el pasado sábado en La Coruña. 2 detenidos, 27 bates de béisbol incautados, desperfectos por valor de 700.000 pesetas en un local comercial y 3 policías heridos. El Real Madrid perdió ante el Deportivo por 3-2, pero el resultado no fue la causa de los desperfectos. Estos empezaron antes del partido. Ya a las 12 de la mañana la Policía Nacional tuvo que actuar para controlar el vandalismo de este sector de la afición madridista. La violencia continuó durante el partido y al finalizar la policía tuvo